Bueno, vamos a seguir con lo importante. Quiero recordaros dónde estábamos, qué es lo que estábamos haciendo y como hace 15 días que no nos vemos, pues que de alguna forma nos pongamos al día, ¿vale? La última clase que nos vimos fue la del 22, la del miércoles, y en ella empezamos a estudiar la programación funcional con lo que llamaríamos Java 8, que son las versiones posteriores de Java que permiten utilizar los métodos de string y las interfaces funcionales. Entonces, nosotros, como veis, lo que tenemos es un conjunto de recetas que van haciendo las mismas funcionalidades que llevamos aprendiendo desde el principio de curso. Quiero insistir mucho en este tema para que veáis que realmente nosotros no estamos aprendiendo a hacer problemas nuevos. Estamos resolviendo los mismos problemas que estábamos resolviendo en el primer cuatrimestre, lo que hemos resuelto a lo largo de todo el curso. Lo único que cambia es que la metodología de resolución pues es diferente, ¿de acuerdo? Es decir, que estamos resolviendo problemas de contadores, problemas de sumadores, problemas de máximos y de mínimos, problemas de diccionarios o de map, que se llaman en Java. Todos los problemas que estamos resolviendo o que vamos a resolver en las próximas semanas son siempre los mismos. Lo único que cambia con respecto a lo que teníamos hasta ahora, pues es que la forma de resolución mediante programación funcional es diferente. Entonces, repasando un poco lo que vimos en la clase de hace 15 días, como os digo, pues vimos, por ejemplo, cómo contar el número de elementos que cumplen una determinada condición. ¿Vale? Entonces, en todos los métodos que vamos a pedir, todos los métodos que se suelen pedir en la asignatura, pues hay un filtro, ¿no? Entonces, la palabra filter es justamente el método de string que nos permite, pues eso, filtrar los elementos que cumplen una determinada condición. ¿Cómo se expresa la condición? Bueno, pues la condición se expresa, como vemos aquí, entre paréntesis, mediante lo que hemos llamado un predicate. ¿Vale? Un predicado que consiste justamente en una expresión booleana, que en este caso se expresa mediante una lambda expresión, en el que nosotros hacemos que los vuelos, en este caso los vuelos que cumplen su fecha es igual a la que se pasa como argumento, pues esos vuelos pasan el filtro. Es decir, que aquí tenemos todos los vuelos y los que pasan de aquí a aquí abajo son justamente aquellos que cumplen el filtro. Por tanto, una vez que tenemos filtrado los vuelos que queremos, simplemente lo que hacemos es aplicar el método count de string, que nos permite contar cuántos elementos hay en el string, teniendo en cuenta que hemos filtrado, insisto, los que no cumplen esta condición. Entonces, como veis, la programación en este contexto consiste en ir llamando a un conjunto de métodos, consecuentemente uno tras de otro, es decir, consecutivos, donde vamos preguntando si cumplen o no un filtro, preguntando si queremos sumar, si queremos contar, si queremos transformarlos en otro tipo de datos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí vimos otra forma de poner un contador, que se puede hacer también mediante el método collect. El método collect, solo hemos visto este ejemplo, es un método muy potente que tiene muchas posibilidades. Pero bueno, también se puede, entre otras cosas, pues simplificar para simplemente contar, ¿vale? El método collect normalmente se utiliza con una clase que tiene Java que se llama collectors, que proporciona un conjunto de métodos, insisto, muy potente. Lo veremos posiblemente no esta clase, sino la que viene, la siguiente semana. Como veis, la diferencia entre este método aquí arriba y este método aquí abajo es que el predicado, pues lo hemos sacado fuera, ¿de acuerdo? Hemos definido un predicado aquí afuera, entre fechas, y ese es el argumento que le pasamos al método filter. Tampoco hubiera pasado nada si cogemos toda esta expresión, sin el punto y coma, y la ponemos aquí entre paréntesis. Entonces ese hubiera sido el predicado de ese filter. El count y el counting, como veis, tienen un pequeño inconveniente y es que no devuelven un integer, devuelven un long, ¿vale? Es decir, que si nosotros queremos contar mediante count, pues el método no devuelve un integer, devuelve un long. Eso es una cuestión que debemos tener cuidado. ¿Cómo se hace este problema? Bueno, pues, por un lado, si no queremos tener problemas, devolvemos un long. Y si alguien dice, no, es que mire usted, yo es que me he empeñado que yo quiero tener un integer, no quiero tener un long, ¿qué hago? Pues entonces tienes que llamar al método invalue, que es un método de long, del tipo long, porque esto ya aquí devuelve un long, que lo que hace es convertir ese valor entero en largo, de largo a precisión, a entero normal. Pero insisto, lo más fácil es, pues,
devolver un long y punto. Ahora me piden hacer un sumatorio. En este caso me piden hacer la suma de los pasajeros de una determinada fecha. Entonces, como veis, pues la primera parte es la misma, siempre es igual, ¿vale? Y ahora lo que cambia es, bueno, pues si yo quiero sumar unos elementos, lo primero que tengo que hacer es coger esos elementos. Y eso lo hacemos mediante el método map. En este caso, el método, una variante que es el método map2int, que como su nombre indica, lo que hace es transformar, map es transformar, cambiar el tipo que tenemos a un tipo entero. Y eso lo hace mediante una función. Es decir, nosotros lo que le estamos diciendo en este método es, coge todos los vuelos, conviértelo en un string. De todos esos vuelos, fíltrame aquellos que cumplan que su fecha sea igual a la que le he pasado como argumento. Con lo cual ya tengo aquí un string de vuelos, con solo aquellos que cumplen, pues que están en la fecha dicha. Con esta sentencia de aquí, lo que estoy diciendo es, convierte cada vuelo del string en un entero. ¿En qué entero? Pues en el entero que me da el número de pasajeros de cada vuelo. Es decir, que paso de tener un string de vuelos a un string de integer. ¿De acuerdo? Y con ese string de integer, ahora lo que hago es llamar al método sum, que como su nombre indica, lo que hace es sumarlo. El método sum es un método que es específico para los string de tipo numérico. Es decir, para los string de tipo integer, o de tipo long, o de tipo doble. ¿De acuerdo? Es decir, no puedo aplicar sum a un tipo vuelo, porque lógicamente no lo entendería. ¿Sumar qué? No puedo sumar vuelos. Entonces, lo que se entiende para invocar el método sum es que debo de invocarlos a partir de un string, que son unos tipos específicos de string, que son los int string o los double string. ¿Cómo consigo pasar de un string de vuelo a un double string o a un int string? Pues lo digo mediante los métodos map, mediante el método map2int o mediante el método map2double. El map2int lo utilizo cuando lo que me va a devolver, en este caso número de pasajeros, es un número entero, y el map2double lo utilizaré, por ejemplo, si quisiera sumar los precios. Si yo quisiera sumar los precios, pues entonces lo que haría sería, como he hecho aquí abajo, map2double. Y eso lo que hace es convertir un string de vuelo en un string de elementos de tipo doble. Una vez que tengo los elementos de tipo doble, como pasaba arriba, los puedo sumar, o en este caso, para cambiar, lo que he hecho ha sido aplicar el método media. Con eso me devuelve la media de los precios de los vuelos que van a este destino. ¿De acuerdo? Fijaros que la forma de enunciar está dicha aquí en la solución. ¿Qué es lo que yo estoy averiguando? Pues devuelve la media de los precios de los vuelos que cumplen que su destino es destino. Ese es el enunciado del problema. El else me permite, porque el método average puede ser que no pueda calcular la media si ningún elemento ha cumplido el filtro. Entonces, para evitar esos problemas, pues lo que podemos hacer es, por ejemplo, invocar al método else, que, como su nombre indica, me dice que o bien devuelve la media, si puede, y si no puede, porque no se ha podido calcular, pues que devuelva -1. De forma que cuando se invoque este problema, este método, pues si tenemos un -1, pues ya sabemos que es que no ha habido ningún vuelo al destino que me han pasado como argumento. ¿De acuerdo? Es decir, una forma de controlar sin necesidad de lanzar una excepción, una posibilidad de controlar, pues que el programa no aborte, sino que pueda seguir para adelante sin necesidad de lanzar una excepción. ¿De acuerdo? Hicimos ejemplos, lo tenéis en el vídeo, donde si yo llamaba a este método con un destino que no tuviera vuelos, pues se lanzaba la excepción, salvo que yo pusiera esta condición aquí. Al poner esta condición, pues ya lo que estoy haciendo es que el método devuelva un -1 en el caso de que no se haya podido calcular la media. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué método hemos visto? Pues, como veis, de momento hemos visto el filter, que está en todos, prácticamente, casi todos los métodos que hagamos en clase, pues tendrán un filtro. Después tengo el método collect, que de momento solo me sirve para contar, pero que, insisto, va a tener muchas más funciones dentro de una semana. He visto los métodos map, en este caso el método map2int o el método map2double, que me permiten transformar
un string de algo en un string de un número entero o de un doble. He visto los métodos sum o average que me permiten respectivamente hallar la suma o la media, o incluso el método count que me permite contar. Y con eso tendríamos, pues, de alguna forma, la primera parte, por así decirlo, de tratamientos secuenciales que vimos en el primer cuatrimestre. Si os acordáis, lo primero que estudiamos en Python, lo primero que estudiamos fue a contar, a sumar y a hacer la media. Pues eso es lo mismo que hemos aprendido ahora, pero con una metodología distinta, una metodología de programación funcional en Java. Si seguimos hacia adelante, lo siguiente que estudiamos, por ejemplo, fueron los filtros, teniendo en cuenta que podíamos devolver ese filtro a una colección. Pues entonces, como veis, hemos visto otro método de collect, en este caso el método collectors to list, que como su nombre indica, lo que me dice es recoge todos los vuelos y mételos en una lista. Este tipo de funcionalidad de collect lo aplicamos cuando nos digan devuelve una lista o un conjunto, en fin, una colección en general, con los elementos que cumplen una determinada condición. Aquí no le hemos puesto un filtro, pero evidentemente podríamos haberle puesto un filtro. Entonces, si aquí le pusiéramos un filtro, pues estaríamos limitando el conjunto que se devuelve, en este caso la lista que se devuelve, a los elementos de vuelos que cumplen un determinado filtro y que además en este caso pues sean los n primeros. ¿De acuerdo? En este caso los n primeros es en el mismo orden en el que estuvieran en vuelos. Recordad que vuelos es un sorted set, por tanto aquí lo que estoy haciendo es limitando los n primeros de los vuelos que están en el conjunto ordenado. ¿De acuerdo? Y esa devolución la estoy haciendo mediante una lista. Por eso le estoy diciendo al final que me recoleccione todos los vuelos del string a una lista. Y eso es lo que devuelvo aquí, una lista de vuelos. Bien, otro método que estudiamos también en la semana anterior fue el método distinct. El método distinct, como su nombre indica también, lo que me proporciona es string en el que los elementos repetidos se quitan. En este caso lo que estoy haciendo es contándolos después. Es decir, ¿qué hace este método? Lo voy a poner en una sola línea, en una sola página para que se vea mejor. Bueno, pues lo que estoy intentando hacer es, dime el número de destinos diferentes que están entre dos fechas. Por tanto, el filtro es el filtro anterior, el filtro de los vuelos que están entre dos fechas. Después transformo los vuelos en su destino, es decir, transformo el string de vuelo en un string, de cadenas de caracteres. Y fijaros mediante el método map. ¿Vale? El método map es la variante que aquí hemos utilizado como map to in y aquí hemos utilizado como map to doble. Entonces, la variante map es cuando quiero transformar a cualquier otro tipo. Cuando quiero hacer en este caso, un string, por ejemplo, de cadena de caracteres. Entonces, utilizo el método map. Entonces, ¿aquí qué lo estoy diciendo? Bueno, pues lo que estoy diciendo es, cuenta cuántos elementos distintos hay de destinos en los vuelos que están entre estas dos fechas. Como veis, el problema fundamental de este tipo de ejercicios es siempre el mismo. Es darse cuenta de que me piden, lógicamente, eso es lo primero y fundamental. En este caso me están pidiendo un contador, por tanto, está claro que voy a tener que llamar al método count. Me piden destinos diferentes, luego está claro que tengo que llamar al método distinct. Me piden destinos. Por tanto, en algún momento tendré que transformar el string de vuelo en un string de destinos y me dicen que estén entre dos fechas. Así que también tendré que hacer el filtro entre dos fechas. Es decir, que siguiendo prácticamente el enunciado, ya me está dando una pista fundamental para saber qué métodos de string voy a tener yo que llamar. Es un contador, voy a tener que llamar a count. Me dice diferentes, voy a tener que llamar a distinct. Me dice destinos, voy a tener que llamar a map. Y me dice que estén entre dos fechas, pues voy a tener que llamar a filtro. ¿De acuerdo? Bueno, también vimos los métodos que devuelven el para todo o el exist. ¿De acuerdo? Que eran el método allMatch, justamente para todo, y el método anyMatch, pues para exist. En este caso, con un doble filtro. Devuelve si todos los vuelos a un destino están completos. Así que primero pregunto por el destino, de forma que me quedo con aquellos vuelos que van a este destino y ahora de esos vuelos, de los que van a ese destino, pregunto
mediante el método all match si todos están completos. ¿Cómo he hecho el vuelo completo? ¿El predicado vuelo completo? Pues el predicado vuelo completo lo he hecho comparando el número de pasajeros con el número de plazas. Evidentemente, si estos dos números son iguales, vuelo completo devolverá true. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es un predicado que me dice cierto si los vuelos están completos. Es decir, si su número de pasajeros es igual al número de plazas. ¿De cuáles vuelos? Bueno, pues de aquellos que cumplen que su destino es el que me han pasado como argumento. Así que repetimos de nuevo. ¿Qué es lo que me están preguntando aquí? Pues me están preguntando, ¿están completos todos los vuelos que cumplen que su destino es el que me pasa el argumento? Por tanto, cuando me hacen esa pregunta, ¿todos los vuelos de un destino están completos? Todos. Eso me está diciendo que aplique el método all match. ¿Con qué filtro? Bueno, pues con que vayan a un destino dado. ¿Y qué predicado debo poner en el all match? Pues que estén completos. Con este enunciado ya tengo prácticamente decidido qué método tengo que llamar. Tengo que llamar a un filtro, tengo que llamar a un all match. Algo similar pasa con el exist. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos en el exist? Bueno, pues en el exist llamamos a anyMatch. ¿Cómo sé yo que tengo que llamar a anyMatch? Bueno, pues yo lo sé porque en el enunciado me dice, ¿existe algún vuelo al destino con plazas libres? Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? De nuevo el filtro de destino y ahora el anyMatch con la pregunta de si el vuelo está completo. Fijaros que tengo dos posibilidades. Una, decir que utilizar el método getVuelo completo que tenía vuelo, ¿vale? Este método ya lo tenía vuelo, o utilizar un predicado en el que diga, pues sencillamente, que el número de pasajeros es menor que el número de plazas. En ese caso hay plazas libres. Por tanto, este predicado que tengo aquí será verdad si el número de pasajeros es menor estricto que el número de plazas. Por tanto, en ese caso habrá plazas libres y el anyMatch, lo que estoy diciendo es justamente, pues, en este caso, si preguntara por el predicado, pues aquí, ¿no? Si hay plazas libres o no. ¿Existe un vuelo con plazas libres de los que cumplen que su destino es el que me han pasado como argumento? Si eso es así, pues tengo que llamar a anyMatch y tengo que llamar a filter. Bien, después, si os acordáis, esto estamos siguiendo, insisto, y el que no se acuerde lo tiene muy sencillo, que repase los apuntes del primer cuatrimestre, veréis que estamos cumpliendo paso a paso los mismos ejercicios, los mismos esquemas, que así se llaman, los mismos esquemas que estuvimos viendo en el primer cuatrimestre en Python. Entonces, ¿nosotros qué vimos? Pues vimos contadores, después vimos sumadores, después vimos el existe y el para todo, y después vimos los máximos y los mínimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues el mismo orden aquí. Mirad este problema. Dice, devuelve el vuelo de precio más barato. Pues claramente esto es un mínimo. Entonces tengo que devolver el vuelo más barato. ¿Cómo se devuelve el vuelo más barato? Pues invocando al método min. El método min halla el mínimo con el comparador que yo le pase aquí como argumento. ¿De acuerdo? Es decir, tengo que decirle por qué orden voy a hallar el mínimo. Y ese por qué orden en Java se indica mediante un comparator. Entonces, la clase comparator tiene el método comparing que me dice cuál es el atributo o la propiedad de vuelo por la que voy a ordenar. Se puede hacer, como veis aquí, mediante la lambda expresión. Se puede hacer, como veis aquí arriba, mediante una expresión funcional. No tiene filtro, porque yo he preguntado el vuelo más de precio más barato, sin filtro. ¿Le podía haber puesto un filtro? Por supuesto, le podía haber puesto un filtro. Yo podría haber dicho, devuélveme el vuelo de precio más barato de tal fecha. O devuélveme el vuelo de precio más barato a tal destino. ¿Y entonces qué hubiera tenido que hacer? Pues, lógicamente, rellenar este filtro. Bien, y vamos con este get. ¿Por qué tiene usted que poner este get aquí? Bien, porque min y max, que son equivalentes, lógicamente, en este caso, no devuelven un vuelo. Devuelven un tipo que se llama optional. ¿Por qué optional? Bueno, pues devuelven un optional porque es posible que no exista el mínimo. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo es posible que no exista el mínimo? Bueno, pues muy sencillo. Si le das un string vacío, imagínate que yo le digo, devuelve el precio del vuelo más barato a un destino. Y entonces aquí pongo una condición y aquí pongo una condición. ¿Qué pasa si pongo una condición que no cumple ningún vuelo? Pues que no puedo calcular el mínimo. Y entonces me va a dar un null. Y si yo quiero comprobar si esa solución ha tenido mínimo o no, pues me da la opción de hacerlo con optional vuelo.
Si yo no pongo nada, pues aquí podría poner optional vuelo, ¿de acuerdo? Si quiero que me devuelva el vuelo, le tengo que poner get. Pero bien, cuidado con esto. Si yo le pongo el get, queda claro que si me da null, pues me va a saltar una excepción. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo le pongo que me calcule el precio mínimo a un destino y no existiera ningún vuelo a ese destino, con este código que hay aquí, en esa llamada me va a saltar una excepción. ¿De acuerdo? Es decir, que puedo poner get, pero que seamos conscientes de que poner get implica que si no, me va a dar un error. Y entonces, para evitar esa excepción, puedo recurrir a, de nuevo, una cláusula or else, parecida a la que teníamos arriba, la vuelvo a poner aquí, con el método average, ¿vale? Que también puede dar el problema justamente de que estemos ante un string vacío. Entonces, una posible solución a ese problema es ponerle una cláusula or else null, ¿de acuerdo? Que me permita, en el caso de que no haya ningún vuelo a este destino, fijaros que este es el caso que estaba diciendo antes, en el que he puesto un filtrado de los vuelos que van a un destino, bueno, pues para evitar ese problema, lo que estoy haciendo es poner un else or else null, que lo que hace es lo siguiente, me devuelve un vuelo si existe, es decir, si hay un vuelo al menos a este destino, si existe me lo devuelve y si no, me devuelve null. Y no salta excepción. Y entonces en el programa principal, pues yo tengo que tener cuidado de tratar el posible get vuelo mínimo, preguntar si efectivamente se ha podido calcular o no. En el caso de que devolviera null, la condición es que no hay ningún vuelo que la cumpla. Y ya estamos acabando lo que vimos la semana pasada. Pues lo último que tuvimos fue un mínimo, pero en vez de devolver el vuelo, pues en este caso lo que devolvíamos es, por ejemplo, una de las propiedades de ese vuelo. Devolvíamos el código. ¿De acuerdo? Evidentemente, este ejercicio tiene el mismo problema que tenía este de aquí arriba. Si el mínimo no existe, me va a dar una excepción. Me va a decir que no puedo obtener el código de un vuelo que es nulo. Así que, de nuevo, si nosotros ponemos este código, tenemos que estar seguros de que efectivamente se va a poder calcular el mínimo, de que no nos va a dar un error de que el string esté vacío a la hora de calcular el mínimo. Aquí no habría problema porque, como vimos en el ejercicio, pusimos get código vuelo mínimo precio, es decir, que no ponemos ninguna condición. Como no ponemos ninguna condición, el filtro está vacío y, por tanto, seguro, salvo que el vuelo esté vacío, es decir, salvo que el fichero no tenga ningún vuelo, seguro que va a haber al menos un vuelo para poderle calcular el mínimo y, por tanto, no saltaría nunca la excepción.